Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda entrevista que realizamos para la revista Opportunity. Soy Matías, nuevo encargado de la sección y hoy contamos con una invitada muy especial. Es un placer presentarles a Laura Morán Iglesias, escritora y colaboradora del proyecto La Nave Invisible. Bienvenida, Laura. Hola, Antes de comenzar, quería agradecerte tu tiempo, tu espacio y por poder compartir con nosotros tu visión y tu proyecto. Así que, en serio, estamos muy agradecidos desde la redacción que hayas decidido colaborar y queríamos también agradecer a la Nave Invisible por aceptar la propuesta de entrevista. muchas gracias a vosotros por pensar en nosotras y contar con nosotras para esto y por querer dar voz a la nave. Si te parece, empezamos con las primeras preguntas y vamos avanzando en la entrevista. Quería empezar preguntándote acerca de la nave invisible. ¿Cómo describirías el proyecto para alguien que todavía quizás no conoce la iniciativa o solo conoce mínimamente la premisa de la nave invisible? Pues la nave invisible es un proyecto, es una web, no es una cuenta de redes sociales. Antes teníamos mucho la broma de somos una página web, no una cuenta de Twitter, para visibilizar autoras y autores no binarios. En un inicio empezamos solo con autoras, pero luego lo ampliamos también a los autores no binarios, que si hay algo todavía más invisible que las autoras, son ellas. Eh, Dentro del género de lo fantástico, es decir, nos dedicamos a visibilizar autoras y autores NB de fantasía, ciencia ficción y terror. ¿Qué significa esto? Pues que nos dedicamos a hablar de autoras y de sus obras. Utilizamos mucho el femenino genérico, ¿vale? Utilizamos también el neutro, pero utilizamos el femenino genérico para referirnos a autoras y autores no binarios. Eh, Hemos publicado no sé cuantísimos artículos en la página web, reseñas, entrevistas, tenemos podcast, redes sociales. Básicamente nuestro único objetivo como proyecto es dar voz a aquellas que no la tienen, que no tienen voz y que sus obras no caigan en el olvido. Por eso tampoco hablamos solo, nunca hemos hablado solo de novedades, al igual que no hemos hablado nunca solo de grandes clásicos de la literatura. Hablamos de autoeditadas, hablamos de novedades del mercado español, de las editoriales más indies, pero también de autoras descatalogadas, autoras clásicas, eh, para que no se pierdan. La verdad que es un proyecto para mí importantísimo y bueno, es formidable todo lo que hacen. Con solo entrar a la página, eso encuentran muchísimos artículos, reseñas, hasta un podcast, hay muchísimo material y la verdad que es increíble. Quería preguntarte acerca de cómo llegaste al proyecto o si empezaste con el proyecto, cómo inició todo, digamos, o cómo llegaste a iniciarte, digamos, en la nave invisible. Pues digamos que la nave partió, abrió rumbo como tal, oficialmente en septiembre de 2016, pero ya llevábamos unos cuantos meses de trabajo detrás. Fue, pues eso, finales de 2015 o inicios de 2016, ya el tiempo es un constructo y ya no me acuerdo exactamente de cuándo fue. Mi amiga Rocío Vega me envió un privado por Twitter y me dijo, oye, mira, que estamos montando esta movida. Todavía no era, la movida todavía no era nada, no tenía nombre la movida. Eh, si te quieres apuntar, es como, pa'lante, lo que sea. La idea partió de Ana Roldós, ahora ya no está con nosotras en la nave, pero fue un poco, digamos, la fundadora o siempre la hemos llamado la jefa, pero en realidad es un proyecto que siempre ha sido horizontal, nunca ha habido jefas. Escribió un artículo en su blog al respecto de cómo estaba el sector editorial en aquella época con respecto a las autoras y se dio cuenta de que había una falta de, de visibilización sobre la cantidad de libros, de novelas de género escritas por autoras. Se escribían y se publicaban, pero nadie hablaba de ellas. Como nadie hablaba de ellas, la gente pensaba que no existían.
o si salían, a los 5 años se habían olvidado y era como volver a redescubrir a las mismas autoras. Entonces, básicamente nos juntamos un puñado de escritoras y de fans del género, de divulgadoras de literatura, y dijimos, pues a ver qué podemos hacer. Y al principio pues fue eso, mucho hablar, decidir cómo se iba a llamar el proyecto, queríamos que tuviera un aire que englobara los tres géneros, que no fuera algo muy fantástico ni muy sci-fi, tampoco queríamos que hiciera referencia a una sola autora para no poner más el foco sobre una autora, porque no se trata de dar voz a una por encima de otra. Y, y en 2016, eso en septiembre, dijimos, venga, con el curso, pues lo lanzamos todo, que en aquella época eran el contenido en web. Hacíamos en las entrevistas, artículos de opinión y de investigación, reseñas y las fichas de autoras, como las llamamos nosotras, o las bibliografías, que es para mí uno de los pilares de la nave invisible a día de hoy, porque es un archivo extensísimo de bibliografías de autoras que vamos actualizando. De hecho, hace mucho tiempo que no publicamos una nueva porque se está actualizando todas. Muchas de las autoras que tenemos son autoras que están todavía en activo. Por lo tanto, esa bibliografía se queda desactualizada si no vamos nosotras detrás. Y somos en realidad un equipo muy pequeño. No, en Mm. fichas ahora mismo hay 3 personas trabajando, nada más, en estos momentos. Ha habido más gente. Hemos sido un proyecto con muchísima gente, la gente va y viene. Yo estoy desde 2016, me pillé baja por maternidad, pero luego volví. A mí no me echan, yo estoy aquí como un percebe pegado al casco de la nave, así. Y así empezó, pues al final un montón de amigas diciendo, o en aquella época igual no éramos todas amigas, éramos más conocidas, gente que nos habíamos visto así en redes y en eventos, que al final sí que nos hemos hecho amigas, diciendo hay que hacer algo al respecto, pues venga, vamos a trabajar nosotras. Qué lindo también que nazca, ¿no? De esa comunidad, ese fandom quizás por la literatura de género, sobre todo escrita por autoras y autores no binarios. Y te quería preguntar acerca de tu relación con la literatura de género. Sé que también sos escritora, entonces quería saber cómo nació tu pasión quizás por la literatura de género y si está enfocada más solo en la fantasía, en la ciencia ficción o en algo, si tenés alguna predilección, digamos. Sí, yo soy de fantasía. Siempre he sido de fantasía. Yo siempre he sido muy lectora. Aprendí a leer pues con 6 años y desde entonces no me quitan el libro de las manos. Mi madre cuando me amenazaba con castigarme era que te quito los libros, que no puedes Mm. leer. O sea, te castigo en tu habitación. Me decía, te pasas a tu habitación. Y yo, perfecto, pues me voy a mi habitación a leer. ¡No puedes leer! Por ahí, por ahí no, madre, por ahí no. Siempre me ha gustado mucho leer. Y ahora que soy madre, me doy más cuenta de que realmente para los niños no existe distinción de género. El único género que Claro. está más marcado, si acaso, es el terror. Porque hay niños a los que no les gustan los libros de miedo. Yo soy así, a mí nunca me ha gustado mucho el terror. A mí me da mucho miedito el terror. Pero para los niños les da lo mismo una historia de fantasía, de ciencia ficción, de ficción normal, quiero decir, sin género fantástico. Son libros. Y de repente llega un momento, supongo que en la adolescencia, en el que todo se divide. Y está la ficción histórica, la fantasía, la ciencia ficción, y la fantasía sigue como pegada a lo infantil. Sigue pareciendo que es una extensión de lo infantil. La ciencia ficción ya se desmarca un poco. Es todavía más de nicho, de hecho, que la fantasía, pero ya se queda como más sesuda. Como, y el terror es diferente, el terror se pega más a la novela negra, que la novela negra también pues es más sesuda. Un género como que tiene un mejor marketing. La fantasía sí que se queda un poco ahí en eso de, lees sobre dragones y princesas y ¿por qué todo tiene que tener? Mi abuela me lo dice, mi abuela se lee mis cosas, pero a ella la fantasía, pues en general no le gusta mucho. Es como, ¿por qué todo lo que escribes tiene que tener muñequitos de estos? Como, pues abuela, pues eso es lo que me gusta. Entonces empecé a leer, no dejé de leer nunca y supongo que para mí el paso lógico fue escribir. Escribo también
el primer cuento que escribí tenía 6 años también, o sea, tampoco sabía escribir muy bien Oh. cuando escribí por primera vez un cuento. Siempre me ha gustado mucho. O sea que es una pasión que viene desde hace mucho tiempo Sí. y no, es precioso. O sea, lo que contás de cómo te prohibían leer, ¿no? Que ahora para muchos, quizás muchos niños en estas sociedades con las nuevas tecnologías, es casi una obligación leer muchas veces en las escuelas o lo que sea. Entonces, ver esa pasión por la lectura y también por la escritura desde los 6 años me parece increíble. Y quería preguntarte, ¿no? Sobre cómo es compaginar la labor autorial, digamos, con un proyecto que busca quizás promover desde otro lado, ¿no? Porque se trata más de divulgación, una cuestión que sí que requiere mucha creatividad, pero que se mueve en otro ámbito, al fin y al cabo, ¿no? Supongo que para mí ha sido fácil compaginarlo en el sentido de que para mí son dos cosas distintas. Una cosa es lo que yo escribo y otra cosa es la nave invisible. Y es un proyecto que, igual cuando empezamos, no era realmente tan consciente de lo importante que era. Para mí fue más, pues una compañera me dijo si me apetecía unirme y yo pensé, pues está interesante. Yo también soy autora. Ve- Visibilizar a las autoras al final me puede beneficiar a mí, pero es un punto de vista un poco ególatra, un poco egoísta de decir, voy a darles voz porque entonces yo también puedo dar voz a mí misma. Y yo no lo niego, reconozco que cuando empecé pues fue un poco decir, bueno, pues igual me beneficia a mí a la larga si yo no era nadie en aquella época. Enseguida, personalmente, y creo que nos ha pasado a muchas compañeras, enseguida ese pensamiento se queda atrás cuando empiezas a ver cómo está realmente el mercado, a ver cómo está realmente el mercado casi 10 años después, que se dice pronto, pero llevamos este año en septiembre, haremos 9 años con las puertas abiertas de la nave invisible. Y estamos como el primer día, en realidad, ¿eh? No nos vayamos a engañar de que aquí hemos cambiado el mundo, no hemos cambiado nada. A- Personalmente, la nave invisible a mí me ha cambiado la vida. A mí sí me ha abierto las puertas a darme cuenta de que yo tampoco leía muchas autoras, porque te vas a la librería y compras lo que hay, y lo que hay son autores. Y me ha abierto las puertas a conocer muchas autoras que luego se han hecho amigas íntimas mías, gente del mundillo a la que quiero muchísimo, conocer nuevas editoriales a las que he dado mi apoyo como lectora. Y llegó un punto en el que dije, es que me da igual si yo no consigo rédito personal con la nave invisible, no está para eso. Estamos aquí para darle voz a ellas. Y si algún día yo salgo dentro de la nave, pues genial, yo como autora. Pero cuando yo represento a la nave invisible, yo represento a la nave invisible, a todas las autoras. Me caigan bien o me caigan mal personalmente a mí, porque yo, como Laura Morán, tengo mis opiniones sobre obras, autoras, editoriales, movidas del fandom. Cuando yo estoy detrás de la nave, ya sea en redes sociales, ya sea en el podcast, aquí en esta entrevista, escribiendo artículos, yo dejo esas rencillas personales fuera y vengo a lo que vengo, a dar voz a las autoras, me gusten más o me gusten menos. Y bueno, pues eso nunca ha chocado con mi labor como autora, ni con nada de mi vida, porque me parece un proyecto. Hace muchos años tuvimos una movida de estas movidas del fandom que vienen y tal, y nos describimos entre nosotras como el paraguas de mierda, que era lo que queríamos ser para muchas autoras en el fandom. El paraguas de mierda, es como si mientras la gente nos está echando mierda a la nave invisible, no están echando mierda individual a esta autora o a esa autora que les puede hundir. A nosotras no nos va a hundir. Ah, no, es súper importante eso. Que haya, ¿no? Un proyecto, aunque sea, que pueda ejercer esta labor, porque muchas veces una reseña equivocada en el momento indicado de la carrera de alguna autora puede pasarle mala factura de cara a las siguientes publicaciones o a su carrera en general. Sobre todo si consideramos lo que decías antes de que qué tan invisibilizada está la literatura de género escrita por autoras. Ahora también me encanta que hayan incluido autores no binarios. Me parece una propuesta súper, súper interesante. Y
hablabas de la lista bibliográfica, ¿no? Y quería preguntarte si hay alguna autora, algún autore que has descubierto gracias a la nave invisible y que se haya ganado un lugar, digamos, preciado en tu estantería, por decirlo de alguna manera. Muchísimas, muchísimas autoras. Yo he conocido muchísimas autoras. Bueno, prácticamente todo lo que leo ahora son autoras. Yo lo siento por los señores, pero es que tengo tantas cosas de autoras para leer, con tantas perspectivas distintas, no solo perspectivas de género, perspectivas culturales, nacionales, históricas, es como, es que no me da la vida. Ahora mismo, gracias a la nave, he descubierto a Kingfisher y lo siento porque no puedo hablar de otra cosa. Entonces, no sé si la nave debería emitir un comunicado público disculpándose por haberme presentado a Kingfisher porque tiene que ser un daño terrible para el resto de la gente, porque no me callo, me paso el día entero hablando de ella. De hecho, todavía no hemos hecho un programa en el podcast sobre ella, porque me quiero terminar de leer todas las obras que tiene publicadas como Kingfisher y no me quedan muchas. Como Kingfisher, como Vernon, me quedan unas cuantas todavía. Mm, Pero sí, ella es la última de una larga lista, por ejemplo, pero muchas obras de Crononauta, sí. a Okorafor la conocí gracias a la nave invisible. Lo que me pasa a mí es que soy terrible con los nombres. Terrible. Si no tengo la lista delante, me acuerdo de dos. Pero luego voy a mi biblioteca y me pongo a mirar y es que he conocido gente también del fandom que he conocido a través de la nave invisible. Es que hay muchísimas. Ahora mismo me quedo con Kingfisher. Un Kingfisher, pues. ¿Y cómo en tu, o sea, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo es esto de descubrir a una autora? O sea, ¿cómo te sentís cuando, por ejemplo, leíste el primer libro de Kingfisher que llegó a tus manos? ¿Cómo fue esa? Es casi, bueno, una relación muy personal con los autores, con sus propias obras. O sea, te querés leer todo, es Sí. increíble. Pues en general, vamos a ir de lo genérico a lo Sí, específico. sí. En general, yo no, por ejemplo, no, a mí no me gusta mucho reseñar. No soy una autora, como escritora no me gusta mucho hacer reseñas. Prefiero hacer artículos o prefiero hablar de viva voz de lo que me ha gustado, pero no se me da especialmente bien reseñar. Entonces tampoco suelo leer muchas reseñas. Quizá las reseñas y yo no, yo voy por los vibes. Si alguien me conoce un poco y me recomienda un libro y me dice, creo que te va a gustar. Ya está, no necesito saber más. Si tú me conoces un poco y me dices que crees que me va a gustar, listo. Entonces, he descubierto muchas, pues, hablando en el podcast con otras compañeras, o escuchando el podcast en los programas en los que yo no he participado, o leyendo artículos, o viendo de qué estaban hablando mis compañeras. En este caso, por ejemplo, en concreto, para Kingfisher, en mayo del año pasado, de hecho hace un añito, May López publicó con Crononauta su obra La Musa, que es fantasía oscura. Yo no soy muy fan del terror. De hecho, yo digo que el único terror que me gusta es el que escribe Enerio Dima. Y ahora Kingfisher. Están ahí a la par, ¿eh? Pero entonces no había leído tampoco mucha fantasía oscura. Y claro, estábamos en el programa, estaba yo, habíamos invitado a Mai para entrevistarlo un poquito y que hablara de fantasía oscura, y estaba Virginia, que era otra compañera. Y es como, vale, este lo estoy montando yo, no tenemos tampoco mucha gente que haya leído fantasía oscura, me tengo que poner las pilas, vamos a ver si alguien me recomienda algo de fantasía oscura. Y me recomendaron Thornage de Kingfisher y también Ortiga y Hueso. Eso fue como abrir la tapa de un pozo, empujarme dentro y que el pozo no tuviera fondo nunca. Porque me leí Thornage y dije, oh tío, pues está muy chulo. Es una historia, para los que no lo habéis leído, porque ese no está traducido al español. Es una subversión de los cuentos de hadas, con el tono oscuro que tiene Kingfisher, que ahora que la he leído en 200 obras, lo tiene en absolutamente todas, porque no, si no mete un poquito de terror creepy, no se queda a gusto. Eh, en la que hay una princesa encerrada en una torre, hay un monstruo que la está custodiando y hay un caballero que llega. Pero la princesa no es lo que parece, el caballero no es lo que parece y el monstruo tampoco es lo que parece. Pero es un cuentito de hadas que está muy bien. Y luego me leí Ortiga y Hueso. Y dije, pues Ortiga y Hueso está muy bien también. Tiene ahí como una incipiente historia de amor. No está muy desarrollado el romance, pero está muy bien. Y entonces una compañera de la nave, Claudia, me dijo, pues los paladines están muy bien. No entraba para fantasía oscura. Dice, pero si te ha gustado Ortiga y Hueso, te va a gustar los paladines.
yo he perdido la cabeza. Yo el año pasado me leí 14 libros y los 14 libros fueron de Kingfisher. Y el de Mai, me leí La Musa. Ya está. Me he leído los cuatro que hay de los paladines, que son cuatro por ahora. Y dentro del mismo universo está la biología de las guerras de los Clockwork Boys y el de Corazón de Acero, que está traducido al español. Esos me los he leído 2 veces todos. Empiezo con uno y me leo los 7 seguidos. Y este año ya me he leído también Brian y Ann Roses, que es un retelling que tiene de La Bella y la Bestia precioso, súper Bien. creepy. Mago Menor, que es infantil, que está muy bien. Illuminations, que me ha flipado, que también es infantil. El de Manual de Panadería Mágica para utilizar en caso de ataque, nunca me acuerdo del título porque es muy largo, ese me gustó muchísimo. Y ahora me acabo de leer Lo que me va a los muertos, que lo ha traído Prononauta, traducido por Arrate. Maravilloso. Esa señora, esa señora escribe para mí. Yo siempre se lo digo a mis amigas, yo es que tenéis que leerla, es que escribe para mí. Ah, y el de, que me gustó muchísimo también, el de A Sorcerer's Comes to Call, que también es de fantasía oscura, pero ese no lo había leído en aquel momento. Maravilloso. No, vamos a dejarlo porque si no se va a convertir en Sí, este sí, el sí. programa de The Kingfisher. No, no te preocupes, como lector creo que siempre es increíble escuchar las historias de descubrir autores por otras personas, o sea que es de lo más apasionante cómo pueden hacer estas relaciones. Y hablabas de un podcast, ¿no? Vos sos coordinadora del podcast, ¿no? De La Nave Invisible, Ujú. creo. Y quería preguntarte si podías como contarnos un poco sobre qué va el podcast o a qué soles tratar en este podcast. Claro. Tenemos como dividido el programa, el podcast, en 2 etapas, porque tuvimos un podcast hace años, cuando empezaba a estilarse eso de los podcasts, dijimos, nosotros también queremos. Y aquellos los coordinaba mi compañera Laura Welling, yo participé alguna vez de tertuliana. Los programas eran mucho más complejos y bastante más largos. Era como una tertulia larga de radio. Hacíamos efemérides, noticias, recomendaciones, reseñas, tema de tertulia. Se volvieron un pelín complicados de gestionar. Y al final, como he dicho antes, La Nave Invisible es un proyecto totalmente voluntario. No lo tenemos ni monetizado, tenemos un coffee para donaciones para mantener el servidor y ya está, porque si no, no podemos mantener la página web. Es lo único, no hemos querido jamás eh, monetizarlo de ninguna manera, no hemos querido jamás publicidad, ni abrirnos un Patreon, ni nada. Aquí no hay ningún, o sea, esto literalmente es por amor al arte, puro y duro. Claro, ¿qué pasa? Cuando mm, empezamos hace pues casi 10 años, estábamos muchas de nosotras en nuestra veintena, las responsabilidades que teníamos laborales, familiares, personales, no eran las mismas, el tiempo que teníamos para dedicarle era muchísimo mayor que el que tenemos ahora. Con los años es verdad que ha entrado gente, pero no tanta como para decir, hay aquí un cambio de ciclo continuo, de sangre fresca, de gente que está con ganas y con tiempo, que muchas veces el tiempo es más clave que las ganas, porque tenemos ganas, pero no tenemos tiempo. Entonces, claro, al final el programa acabó muriendo porque no podíamos, no llegábamos. Quedábamos y fallábamos la mitad, yo la primera, porque llegaba el domingo a las 12 y lo último que querías era, a las 12 del mediodía, un domingo era ponerte 3 horas, porque te habías pasado la semana entera trabajando y luego te tenías que ir corriendo a comer con tus padres. No daba. Entonces lo dejamos durante mucho tiempo, mantuvimos solo la web, que de hecho ahora ha cambiado, porque hace 2 años, creo que fue, porque esta es la segunda temporada, así que hace ya como 2 años nos dimos cuenta de que al ritmo de la web tampoco llegábamos. Nosotros publicábamos todas las semanas varios artículos, reseñas, una entrevista. Todos los meses teníamos un calendario de publicación extenso. No llegábamos. Entonces decidimos, bueno, esto no puede ser, no puede continuar, nos estamos quemando y además es que estábamos viendo cómo las visitas al blog bajaban cada vez más. Nos estábamos matando para producir un contenido, no un contenido, para producir una divulgación literaria que no estaba llegando al público porque la gente cada vez leía menos, Twitter se estaba yendo a la mierda, Instagram cambiaba cada 2 días los algoritmos, todo el mundo se había pasado a TikTok.
no, o sea, nosotros producíamos una divulgación que no éramos capaces de hacer llegar a los lectores porque nos faltaban los medios de las redes sociales. Entonces dijimos, bueno, pues mira, esto algo tiene que cambiar. Entonces dejamos de publicar en la web e intentamos hacer una revista para mantener el formato escrito, que tampoco ha funcionado. Y la otra parte, que es la que sí está funcionando, es que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un podcast, que es el que coordino yo. El podcast dijimos, vale, pero tiene que ser más chill, tiene que ser más relajado. No podemos venirnos aquí a hacer 3 horas de programa porque no nos da la vida. Saber que además el programa va a ser máximo 2 horas, a nosotras nos hace mucho más fácil el decir, venga, vale, pues esta noche grabo, son un par de horitas y luego ya me puedo ir a despejar. Elegimos siempre, lo hacemos una vez al mes y elegimos un tema. Normalmente intento que sea fantasía, ciencia ficción, terror, otras narrativas, que vayamos alternando, para no hacer 3 programas seguidos de fantasía, por ejemplo, para que haya siempre, pues eso, una... se iré el contenido, que haya buena rotación de temas, que no nos encallemos en lo mismo. Elegimos un tema un poco pues por las vibes, por las vibras, lo que nos apetece hablar en ese momento. Tenemos una lista de un montón de temas que hemos ido proponiendo y tal. Si pasa algo, si de repente hay un lanzamiento muy chulo, pues a lo mejor hablamos de eso o del género o de algo relacionado. Y como mucho hacemos una pequeña sección de noticias al inicio, si ha sucedido algo, por ejemplo, pues, cuando salieron las nominaciones de los Hugo o cuando salgan las de los Ignotus, pues hacemos un repaso a las autoras que han sido nominadas o las finalistas. A veces hacemos alguna mini reseña, si nos hemos leído alguna cosita que no tiene que ver con el tema, o decimos, ah, pues mira, yo he estado leyendo esto y me ha gustado mucho y tal. Y luego ya simplemente es una tertulia. Somos normalmente entre 3 y 4 que estamos charlando del tema, con mayor o menor fortuna en el guión, a veces está muy bien guionizado y lo hacemos así, CETEN. Por ejemplo, el programa, seguramente no se lo habrá escuchado entero casi nadie, pero hicimos un programa triple de las guionistas y les guionistas no binarias dentro de la saga de Dragon Age, Uh, cubriendo desde Dragon Age Origins, el 2 e Inquisition antes de que saliera Veilguard, incluyendo las novelas, los cómics y los juegos de mesa y de rol. Y las 2 series que había, una de animación y una de imagen real. Ese programa estaba bien o sea, estructurado al milímetro, porque si no, no se nos iba. Y aún así son 3 programas muy largos. Pero básicamente hacemos eso, pues elegimos un tema. El del mes pasado ha sido distopías. No, el de este mes, el de mayo ha sido de distopías, que lo vamos a publicar en breves. Hemos hablado de manga, de cómic europeo, porque, por ejemplo, cuando fuimos a hablar de cómic dijimos, vale, pero vamos a hablar de cómic europeo, que se habla menos que de manga, y luego hacemos otro de manga. Hemos hablado de animes, de videojuegos, de cualquier cosa de fantasía, ciencia ficción, terror. Nos vamos así rotando. A veces hacemos monográficos, queremos hacer también de autoras específicas, en plan, hoy hemos venido a hablar de Kingfisher. Y se dijo, hablaremos de Kingfisher. Hoy hemos venido a hablar de... tenemos uno por ahí que es gatos, apuntado como idea. Gatos en la literatura. Tenemos ideas para rato. Y son programas cortitos, como muchos son un par de horas, entonces se oyen más fácilmente. Qué bueno que hayan retomado, ¿no? El podcast, el formato, si como vieron, ¿no? Este cambio con el blog, con la revista, que no llegaba, y tomar un formato como el podcast, que claro, es juntar a muchas personas a hablar mucho rato, pero sí, están logrando que funcione, la verdad que es increíble. Y te quería preguntar, ¿no? Hablabas de Dragon Age, de cómic, de manga, entonces la nave invisible tendría como una visión mucho más amplia. No se quedaría solo, digamos, en lo que uno puede encontrar en una tienda, en una librería de su ciudad, sino que también están abiertos a mirar, ¿no? Videojuegos y todo este tipo de cuestiones. Em, ¿Cómo deciden introducir, ¿no? El videojuego o el manga? Es un paso natural, supongo, pero si Sí, querés hablar de esto, es justo lo también que has podría ser. dicho. Perdona, es No, justo lo no, que has no, no dicho, te es un preocupes, paso no te preocupes. natural. Empezamos hablando de literatura y de hecho cuando en nuestros inicios
nos cerramos bastante a decir, no, no, esto tiene que ser fantasía. Claro, acabamos de empezar. Cuando la gente empezó a mandarnos, por ejemplo, propuestas, la gente o alguna autora nos mandaba su libro, teníamos que decidir quién lo iba a leer, si encajaba o no encajaba. Éramos mucho más estrictas. eh, Creo que todas pensamos que fue un error, pero al final de la experiencia se aprende. No es lo mismo lo que sabemos ahora que lo que sabíamos antes, ni de género, ni de literatura, ni de cómo gestionar también. Entonces, por ejemplo, sé que cuando empezamos nos propusieron la lectura de un libro que era romantasy, solo que no existía el término, no se había acuñado el término romantasy, y lo rechazamos porque nos parecía demasiado romance. Y no teníamos ni nada en contra del romance, pero el romance es otro género que tiene otros problemas y otras virtudes hacia lo que es para el mundo literario y su marketing y su visibilidad. Entonces nos cerrábamos más a que fuera más fantasía. Luego con el tiempo hemos abierto muchísimo más las puertas. Somos muchísimo más laxas con eso. También no hacíamos tanto infantil porque el infantil es lo mismo. Ahora pues seguimos sin centrarnos en infantil. Pero bueno, si de vez en cuando mencionamos novelas infantiles, libros infantiles, tampoco pasa nada, porque al final los adultos también disfrutamos de los libros infantiles. Con limitarnos a novelas sucedió lo mismo. Empezamos solo con novelas, pero luego enseguida vimos, dijimos, bueno, cómic. Si lo ha guionizado una mujer o lo ha guionizado una persona no binaria, entra porque al final eres autora. Que eres autora, hayas escrito la novela, hayas escrito el cómic. Es lo mismo. Claro, ¿qué pasa? Que las guionistas también son autoras. También están muy invisibilizadas, que siempre nos acordamos del guionista y del director, sobre todo del director, y quien está ahí dando el callo y escribiendo, que sí, que el director monta y dirige, eso está muy bien, pero si no tienes un texto tampoco puedes trabajar. Todos son piezas clave dentro del engranaje. Claro, y luego de eso dices, vale, pues los videojuegos también se guionizan. Es mucho más complicado en los videojuegos saber quién ha guionizado o saber quién ha guionizado qué. Entonces, es más difícil hablar de guionistas de videojuegos, pero bueno, lo intentamos. Ahora hemos dado un paso más allá, también hablamos de rol. Porque el rol tiene muchísima cantidad de producción de texto y producción literaria. O sea, yo me he leído manuales que es como, esto está súper bien escrito. No solo las reglas, tiras un dado y haces un D6 de daño, sino que te plantean el mundo de manera literaria. Eso también forma parte de la labor de una autora. Entonces, al final, ¿dónde acaba el límite? Pues si yo creo que si yo me encontrara, de hecho, algún día lo propondré. Podríamos hablar hasta de compositoras musicales, la parte de la letra, no la parte de la música, porque hay auténticos discos. Yo soy muy, muy fan de un grupo que se llama, un grupo indie que se llama The Amazing Devil, que está compuesto por Joey Beatty, que la gente lo conocerá porque es Jaskier en The Witcher, y Madeline Hitland, que es cantautora, compositora, eh, actriz, directora de teatro. Quiero decir que es multifacética y sus canciones tienen un gran componente de lo fantástico. Que dentro del género indie y del folk hay muchísimo género fantástico dentro de la música. Claro, ¿dónde pones el límite? Pues al final no lo ponemos. Si nos encontramos con ello, también tiene mucho que ver que somos muy pocas, cada vez quedamos menos en la nave. Tiramos mucho de nuestros gustos personales, pero porque no nota la vida, como para encima obligarnos a intentar aprender sobre algo que Mm. no conocemos de un género que no, o de algo que no nos gusta. Entonces, bueno, pues sí, el sesgo que puede tener la nave invisible es que se limita a lo que nosotras podemos llegar como personas individuales, a lo que nos llega, a lo que consumimos en nuestra vida diaria, pero nunca estamos cerradas a hablar de otras cosas. Si alguien viniera y me dijera, mira, te tienes que escuchar esto o ver esto, que es maravilloso y te va a gustar y lo puedes hablar en la nave invisible. Esta serie de anuncios de, yo qué sé, de unas patatas fritas que se montan una película maravillosa y que lo ha guionizado toda una mujer. Y en realidad es una película de fantasía que anuncia patatas fritas. Pues ¿por qué no? Totalmente, o sea, me resulta increíble ese paso, muy formidable también abrir a
a otros aspectos que han tenido mucha invisibilización. Al principio empezamos hablando, ¿no?, del mercado editorial que invisibiliza mucho a las autoras, pero dentro de las comunidades reconocidas de videojuegos, de juegos de rol, siempre ha existido o se han pensado o desde un sesgo masculino, digamos, ¿no? Siempre ha estado esa invisibilización de toda una gran parte de jugadoras, autoras, colaboradoras, guionistas, y me resulta, no sé, muy importante toda la labor que hacen, también abriéndose a a esas otras facetas de la vida de uno que puede ser ya más relacionado con el ocio, pero llevándolo al proyecto y sabiéndolo llevar adelante, ¿no? Para poder incluir los videojuegos, el rol y veo la conexión, como decías vos, esa conexión, ¿no?, entre todo y como que puede llegar hasta anuncios que al final están guionizados también, es que está ahí, la cuestión está ahí y te quería, en serio, felicitar a vos y a todas las que participáis en el proyecto porque es increíble. Y tenía ahora una pregunta acerca de tu labor como traductora. Creo que has trabajado también como traductora y em, si abrirte a otras lenguas te ha acercado también a autoras de otras nacionalidades, de otras tradiciones, y qué implica, ¿no?, ese a veces choque cultural, pero que puede dar muy buenos frutos. Sí, mi trabajo, lo que me da dinero es la traducción. Lo que pasa es que yo soy muy básica, yo soy traductora del inglés. Tampoco hay gente, hay compañeras con muchísimo, para mí, con muchísimo más mérito que tienen varias combinaciones de idiomas o que han estudiado idiomas muchísimo menores, mucho más difíciles. Para mí ellas sí que se pueden abrir a un género mayor. Yo al final he estudiado inglés y no puedo decir que haber estudiado que traducir libros del inglés me abra puertas Mm, culturales que no me haya abierto vivir en un mundo anglocultural, porque al final nos meten la cultura anglosajona por el cogote, ya así, por los ojos, por todas partes. Es como, toma, mira, mira. Sí que es verdad que estudié filología inglesa, entonces he leído muchísimo en la carrera, porque no estudié traducción, estudié filología. He leído una barbaridad de libros en la carrera y sí, bueno, pues he accedido a otras perspectivas y a otras obras que quizá no habría accedido. Bueno, la verdad es que empecé a leer en inglés en el instituto ya, porque el inglés siempre se me ha dado muy bien. Por eso elegí estudiar filología inglesa, la verdad. Dije, voy a por lo... Se me da bien y me gusta. Ya veremos qué hacemos con nuestra vida luego. Soy principalmente traductora de videojuegos, pero también traduzco algo de literatura. Pero bueno, en cuanto a La nave invisible, pues sí que me ha beneficiado en el sentido de que bueno, pues puedo leerme las novedades o traducir, que he traducido dos relatos para la revista y uno de ellos es un relato descatalogado de una autora gótica. No tengo problema en leer tampoco ese tipo de inglés, el de inglés que a lo mejor más arcaico, más antiguo, que bueno, pues sí que es verdad que va en mi día a día y en lo que he estudiado. Al final, el inglés, de hecho, forma parte tan íntegra de mi día a día que muchas veces no sé hablar español, pero tampoco sé hablar inglés. No sé hablar nada, porque se me mezclan los dos idiomas. Hablabas, ¿no?, de haber estudiado filología inglesa y creo que también gran parte del proyecto puede influenciar cómo percibimos también esos cánones, ¿no?, que nos enseñan en las facultades. Yo también estudié filología hispánica y siempre hay una gran presencia masculina en las lecturas obligatorias y la parte dedicada a las autoras siempre es menor o algún tema optativo o Sí. lo que pueda hacer. Entonces, em, me resulta muy interesante esa conexión, ¿no?, entre la filología, la traducción, que rescates a una autora gótica, ¿no? Ese trabajo de ir hacia atrás, leer un relato descatalogado, traerlo encima en traducción, es fundamental. Y ahora, yendo quizás hacia un lado más personal, te quería pedir unas recomendaciones para el público. Hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de libros, hemos hablado de podcasts, y se me ocurrió preguntarte por un libro, un podcast y un videojuego. Si nos pudieras recomendar, si no es una pregunta demasiado complicada.
Es una pregunta muy complicada. Es una pregunta complicadísima. Mira, podcast, la verdad es que no escucho muchos. No soy gran consumidora de podcast. Escucho alguno, pero principalmente escucho los de mis amigas. Eh, Me gusta mucho, os voy a recomendar dos. Me gusta mucho Rant Effect, que lo hacen mis dos mejores amigas. En alguno de los programas he participado yo, que es un podcast de cultura popular y lo que surja, la verdad. Suelen hablar mucho de videojuegos, cada programa es de un tema en concreto, es decir, ese del programa de... Acaban de hacer uno de Alan Wake, porque se han jugado el Alan Wake, pues lo mencionan. Pero también hemos hablado de literatura, han hablado de, sobre todo de videojuegos y mucho de terror también. Hablan mucho de pelis de terror porque les gusta mucho el terror. Entonces, bueno, a mí me encanta oírlas porque son mis dos mejores amigas, hablando entre ellas y a veces también estoy yo. Eh, lo único que no tienen es periodicidad de ningún tipo. A veces Claro. publican una vez al año, porque lo hacen por único gusto de hacerlo. Entonces, de hecho, han publicado este año uno después de estar hicimos uno de Dragon Age de Veilguard, no, de Dragon Age antes del Veilguard el año pasado, pero antes de eso creo que llevaban desde 2022 sin publicar nada. Pero tienen hacia atrás sí que tienen unos cuantos. La vida ha sido un poco caótica estos últimos años. Eh, yo recomiendo también Radio Ciudadela, que es el otro podcast en el que estoy yo, pero no lo recomiendo porque esté yo, lo recomiendo porque es el único podcast que conozco de Mass Effect en español. Nos gusta muchísimo Mass Effect, es uno de mis videojuegos favoritos. eh, Participo junto con Dick Anamay, con Dick de La Nave Invisible, Ada, que es una de mis mejores amigas, y Dri, otra de mis mejores amigas, y juntamos pues como una vez al mes, elegimos un tema y hablamos de él. Hacemos programas sobre misiones, sobre personajes, sobre razas. Tenemos también, en plan, hemos hecho el tema hemos hablado de las Asari como raza y lo cubrimos todo. Esos son programas muy largos también. Si os gusta Mass Effect, escuchadlo porque yo creo que os va a gustar el programa, porque la verdad es que lo hacemos muy bien. De podcast, este. De videojuegos, pues recomiendo Mass Effect, recomiendo Dragon Age también. Reconozco, esto es personal, soy traductora de videojuegos, pero no soy muy jugona. Juego a... Hago podcast, pero no escucho muchos podcasts. Soy traductora de videojuegos, pero no juego muchos videojuegos. Tengo como cuatro videojuegos que juego cíclicamente y poco más. Pero hace poco me pasé el Great Ace Attorney y me gustó mucho. Por ejemplo, lo recomiendo. Y para la gente a la que le gusta jugar en el móvil, me estoy pasando el Storyteller, que está muy bien. Es un juego de puzzles, pero con historias. Me ha gustado mucho. Está muy cookie. No estoy recomendando una sola cosa, me estoy dando cuenta que estoy recomendando más cosas. Lo sé. No pasa nada, todas las recomendaciones son aceptadas, la verdad que es increíble esa apertura, ¿no? Bueno, aunque no escuches muchos podcasts, nos recomendaste dos, o sea que... Estoy un poco trampa, es que participo en ellos. Un poco tramposillo. Y libro, una novela que os recomiendo es que es un problema, porque es que voy a mirar, si me dais un segundo, voy a mirar mi Sí, 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 Goodreads. Porque no te mi problema es preocupes. que se me... no me acuerdo. No me acuerdo de las cosas que leo, porque entre trabajar, ser madre y si tengo un rato para escribir, tengo el cerebro petado, el completo. Pero este año he leído un montón, pero un montón, ¿eh? Este año, otros años no he leído casi nada y este año sí que he leído mucho. Voy a intentar recomendaros algo que no sea de Kingfisher. Tengo que ir muy para atrás para recomendaros algo que no sea de Kingfisher. Pues os recomiendo, mira, me leí Demonios del Desierto a principios de año de Laura Tejada y me gustó mucho. Una autora novela, además el libro está autoeditado porque tuvo la mala fortuna de ir a publicarlo con Dorna, justo Mm, coincidió con el cierre, bueno, ahí hubo bastante problema porque su obra estaba en preventa, no llegó a salir, luego Dorna cerró, hubo mucho follón y la pobre Laura se quedó con una novela que llevaba meses preparada para salir en un limbo terrible. Entonces la ha autopublicado ella
Y la verdad es que me gustó mucho, así un poco, me gustó mucho la ambientación en un mundo del desierto. No es el tipo de ambientación que te encuentras a menudo en la fantasía. Tiene toques de fantasía bastante oscura, con criaturas así, no vampiros, pero del rollo, con una historia de amor que está muy bien lograda, la verdad, algo así con alguna escenita spicy, más 18, pero bien hilado, la verdad es que me gustó mucho. Y de hecho, Laura acaba de publicar ahora otra novela. Os voy a decir cuál es ahora mismo. No me acuerdo, creo que era La voz del bosque. Mm. Efectivamente, La voz del bosque, que acaba de salir. Pues si os gusta lo que escribe Laura, pues está muy bien. Y en relación, ¿no? con esta cuestión de las editoriales, de las autoediciones, quería preguntarte si conoces o nos podrías comentar acerca de alguna editorial que creas que nos pueda ayudar a acercarnos a autoras y a autores no binarios. Antes mencionabas Crononauta, em, pero no sé si alguna editorial que todavía no tenga tanta difusión o visibilidad que pueda ser interesante para acercarse, ¿no? al ámbito que al final promueve la nave invisible. Sí, Así más desconocida, se la te verdad que ocurre. no. Que las dos editoriales de las que más sigo novedades son Crononauta y Cerbero. Y son dos editoriales que, a pesar de ser indies, están establecidas en el fandom, lo que significa que en realidad las conocen cuatro personas, porque nosotros pensamos, ¡buah! Cerbero lo conoce todo el mundo. Todo el mundo dentro del fandom son tres personas y media. En realidad todo el fandom de lo fantástico somos dos ratas peleándonos por el mismo churro. Y ni siquiera está sonando Linkin Park de fondo porque hay derechos de autor. Y seguro que nos quitan la canción. Entonces ni siquiera podemos tener a Linkin Park. Pero ahora mismo son de las dos editoriales principales de las que consumo. En inglés sé que Thor publica muchísimo, porque cuando leo cosas es de las que más me encuentro. Leo bastante autoedición, en español y en inglés también. Una de las novelas que más me gustaron hace un par de años fue la de Can't Spell Treason Without Tea. Es una historia cozy, de romance sáfico, en un mundo de fantasía. Hay dragones, hay té, hay libros, hay traiciones, tiene un poco de todo. Pero está, la autopublicó la autora también, la autoeditó. Amazon, Amazon es el mal, pero te permite acercarte mucho a los autores directamente. Funciona bastante mejor, yo creo, que en el mercado anglosajón. Creo que como que en español los autores no despegan tanto porque al final, pues Amazon, al ser la plataforma internacional que es, si publicas en inglés, tus libros tienen muchísima más visibilidad que si publicas en español. Claro, yo como leo en todos los idiomas, pues, o sea, en los dos idiomas, descubro algo, alguna cosa ahí. Ahora lo que pasa es que mi cerebro está consumido por Kingfisher y Y tampoco hace falta que cambie. La verdad que no podemos escribe hacer más que tanto. Ten- recomendar que busquen la novedad con Crononauta y que lo lean porque creo que, si no me acuerdo mal, es como un retelling de la casa de los Usher Sí, de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces sí, es sí. como esta visión fantástica que también tiene mucho que ver con todo este mundo fúngico que está surgiendo ahora en estos últimos años y es un libro apasionante. La verdad que... En español, si os queréis acercar a ella, aparte de Lo que mueva a los muertos, tiene también Corazón de acero, que la publicó Océano Gran Travesía. También está Ortiga y Hueso, publicada por Océano Gran Travesía. Eh, el manual de... Espera un segundo, a ver si consigo encontrar cómo se llama el libro, porque es muy largo. No, no, bueno. Manual mágico para utilizar en caso de ataque o algo así. Este también está publicado en español y Mago Menor también, que son más de corte infantil los dos. El manual está ahí, que roza con el Young Adult. Y luego tenéis, lo que pasa es que está publicado bajo su nombre real, que es Úrsula Vernon, La ladrona de tomates, publicado por Cerbero, que se lee en 2 horitas porque realmente es un relato largo, que lo tradujo también a Rata Hidalgo, que es la traductora de Lo que mueve a los muertos, y que está muy bien. Es la historia de una señora que vive en el desierto, que tiene tomates, sus tomates son el orgullo, su orgullo, y además están muy codiciados por sus vecinos,
le piden semillas de tomate siempre que pueden, porque tomate se ya no da. Y tiene un tomate ahí que mañana va a estar, vamos, estupendo. Y cuando se levanta al día siguiente, le han robado el tomate. Y le roban los tomates 2 noches seguidas. Y eso la señora dice que no puede ser. Se saca la escopeta, se sienta en el porche y dice, por aquí, por mis tomates no paso. Y bueno, luego todo eso da pie a una historia bastante weird, el género este así que weird fiction, que está muy bien. ¿Qué os voy a decir? Nos quedamos con las recomendaciones de Kim Fisher. Emplazamos a todos los oyentes a que se acerquen, aunque sea eso, son 2 horas, un relato largo, siempre funciona. Y quería preguntarte, ya nos estamos acercando hacia el final de la entrevista, pero quería preguntarte por, ¿no? Tu labor de autora, dijimos, y si nos recomendarías algún libro tuyo para acercarnos a tu obra, ¿no? A ver, tengo el problema de que yo también he sido víctima de las editoriales independientes españolas que cierran a los 5 años. O sea, es como una especie de maldición, que pocas se están salvando de la maldición. Entonces, la mayor parte de mi obra está descatalogada. Ah, Ahora mismo solo podéis leerme en cuanto a formato novela, igual hay algún relato por ahí en algún sitio. Sí, en Salir del Camino tengo un relato, por ejemplo. Solo podéis leer Sabea, es La ciudad de los 7 gremios, publicada por Cerbero, que es una historia de misterio, una historia policíaca en un mundo de fantasía. La protagonista es una enana, es la capitana de la guardia, y un día se encuentra con que han descuartizado a un elfo en la ciudad. Y pues eso da pie a una especie de búsqueda contrarreloj, una serie de asesinatos, una serie de misterios. Su compañero, que es un Daevar, que es básicamente es un Tiefling, pero hacendado, porque no nos vengan a decir nada, porque no podemos utilizar Tiefling, que es marca registrada. Y bueno, pues es un poco la historia de ella con él y la historia de la ciudad, todo envuelta en misterio y asesinatos. Luego yo he escrito también algo de juvenil infantil. Mi primera novela fue Pastelería Emporio, con Insomnia, y luego publico con ellos también los 2 primeros de una trilogía juvenil, que ya había autopublicado yo el primero, que es A través de la arena y A través del bosque. Esos están perdidos. Algún día se rescatarán, algún día saldrán a la luz. Pero ahora mismo pues os podéis ir a por Sabea, que lo bueno además es que los libros de Cerbero cuestan 5 euros, en digital cuestan todavía menos, eh, y ahora que ha salido la segunda edición, incluye un relato inédito que solo está disponible ahí, que si os gustó, si la gente que se ha leído Sabea y me está oyendo, sé que a la gente que ha leído Sabea les gustan las vasijas. Si os gustan las vasijas, os gustará el relato. El relato tiene que ver con las vasijas. Las vasijas es que en el mundo de Sabea hay 7 religiones. En lo que es la ciudad hay 7 credos diferentes. Algunos son politeístas, otros son monoteístas y uno en concreto adoran a una vasija. La vasija es Dios. ok, wow. Y ahora ya, volviendo un poco también a ese nacer de la nave invisible, quería preguntarte si hubo algún momento en especial o alguna situación que hayas dicho, que te haya hecho darte cuenta, ¿no? De todo lo que estaban haciendo y cómo eso al final estaba llegando a la gente, estaba siendo leído, estaba cambiando la percepción, estaba recuperando autoras, recuperando voces. Si hubo alguna situación que te haya hecho recapacitar y darte cuenta de el trayecto que lleva el proyecto y lo importante que es, porque ya lo decías al inicio con la lista bibliográfica. Yo más que varios trabajos que he realizado acerca de fantasía o literatura de género, he recurrido a vuestro proyecto para encontrar eh, alguna que otra referencia porque hay autoras y autores no binarios que todavía en internet es muy difícil informarse acerca de ellos. Entonces eso, si hubo algún momento que te haya hecho darte cuenta, ¿no? De la trayectoria y la trascendencia que pueden tener proyectos de este tipo. Hay muchos momentos personales para mí que me han hecho darme cuenta, pues eso, de lo importante que es, sobre todo lo importante que es
la comunidad, pero eso más a nivel de autora, Mm. no la comunidad de lectores, sino lo importante que es tener amigos escritores y amigas escritoras. Como autora, eso es algo que he ganado gracias a la nave invisible y eso es que me parece vital, porque siempre vemos como nos imaginamos que el fandom es una batalla. Yo tengo que ser la mejor y si publica esta otra, no me está publicando a mí, la van a leer a ella y no me van a leer a mí. Yo prefiero, no todas vamos a ser amigas, no todas tenemos que ser amigas, pero tener amigas que también escriben y publican me parece muy importante, me gusta mucho animarlas. Y es como, la envidia de autora siempre está ahí. Eso, pero esa envidia es nuestra para gestionarla cada uno. Cuando publican a una amiga mía, pienso, joder, y yo todavía estoy aquí medio descatalogada y a mí no me publican, coño. Pero ese pensamiento se hace a un lado y la animo y me alegro genuinamente por ella. Y luego ella me ayuda a mí y yo la ayudo a ella y nos ayudamos un poco entre todas. Pero unos de mis dos, realmente son dos, pero es como el mismo momento en dos ocasiones distintas. Favoritos, no ha sido, por ejemplo, hemos ganado varios Ignotus a la nave, a la mejor web. Eso, por ejemplo, no. Pero hemos dado charlas. Recuerdo dos en concretos en dos Celsius distintos eh, que hemos dado como parte del Off Celsius. Para la gente que a lo mejor no conozca el Celsius, es el programa, el festival de fantasía, ciencia ficción y terror que se hace en Avilés todos los años. Ellos tienen un programa oficial. Pero luego hay como un Off Celsius, que es un programa paralelo, no oficial, pero un poco oficial, porque parte de la organización ayuda a montar eso. Entonces nosotros hemos hecho, yo he participado en concreto en dos charlas en el Off Celsius. Una vez estuve como autora, invitada por parte de la nave, o sea, he participado en dos charlas de la nave invisible, perdón, en el Celsius. Una vez eso como autora y en otra ocasión fui a hacer de traductora. ¿He hecho dos o he hecho más? No me acuerdo. Me acuerdo de estas dos en concreto. Que fui a traducir, a interpretar junto con mi compañera de la nave, Andrea. Fuimos a interpretar entre las dos a Tamsin Muir. Una hacía interpretaba la entrada y otra la salida. Fue muy divertido. En ambos casos llenamos la sala. Era una charla no oficial, normalmente en las peores franjas horarias, las 4 de la tarde. En la de Tamsin Muir, entiendo también porque Tamsin llamaba, o sea, atrajo muchísima gente, tuvieron que venir a cerrar la puerta y no dejar entrar a más gente porque superábamos el aforo. Pero en la anterior, en 2019, que había participado yo como autora, había tantísima gente interesada y te da la sensación muchas veces de que estás hablando en redes y pues estás hablando de las mismas 5 personas de siempre y no sabes si realmente eso llega. Y ver tanta gente joven, tantas lectoras y tantas autoras que a lo mejor empezaron a leernos en 2016, que, claro, es que para mí, yo tenía, es que eso fue hace casi 10 años, yo tenía 26 años prácticamente. Sí, en mi cabeza sigo teniendo 26 años, pero es que a lo mejor esas niñas cuando empezaron a leernos tenían 16. Y ahora son autoras que han publicado con editoriales independientes. Y no quiero decir que todo es gracias a nosotras, pero sé que muchas nos han leído y han conocido otras autoras y otras editoriales y se han abierto al mundo gracias a la labor que hace la nave. Y eso me parece maravilloso, ver esas salas llenas cuando la nave da una charla, me parece muy bonito, porque es directamente es hablar con la gente. Y ahí notas el cambio. El paso desde las plataformas, ¿no? Digitales, que al final uno nunca sabe con quién está hablando en el Mm. fandom. Muchas veces participamos en debates o todo lo que pueda hacer a través de nombres de usuarios y poder, ¿no? Finalmente llegar eso, a llenar una sala debe ser gratificante y obviamente es muestra del valor que tiene el proyecto y todo lo que promueven y hacen por la comunidad, por las autoras y por todo el ámbito de la literatura de género, porque al final proyectos como este creo que dan cuenta de una cara importantísima y mucho más extensa de lo que uno cree cuando se acerca a la librería que puede tener más cercana y en la balda de novedades ve a los mismos 20 autores y en la balda de literatura fantástica salen los clásicos, pero
las novedades muchas veces se infiltran en la literatura juvenil o quién sabe dónde, ¿no? Y es gracias a plataformas y proyectos como La Nave Invisible, creo que muchas de nosotras pueden llegar a descubrir quizás futuras pasiones, futuros autores fetiches o como se les quiera decir, ¿no? Cuando uno se apasiona por una autora. Claro, a veces es que también, hasta que no ves que otras personas hacen algo, no se te ocurre que tú también puedes hacerlo. Si tú vas tú quieres escribir y vas y ves siempre los mismos temas, piensas, para que me publiquen tengo que escribir de esto. Si no Mm. escribo esto, no me van a publicar. Y a mí no me gusta escribir esto, sea lo que sea esto. Yo no quiero escribir esto. Pero entonces empiezas a escribirlo y claro, no te leen, no te lee a nadie porque acabas de empezar. Y encima, si tienes el pensamiento de que nadie te lo va a publicar, pues lo dejas. Si aunque sea de manera, aunque no sé, aunque no hagamos ningún cambio en las grandes superficies, porque no creo que realmente hayamos marcado una diferencia en la Casa del Libro o el AFNAC, las cosas como son. Si la hemos conseguido marcar dentro de, aunque sea más el nicho, aunque ya la persona tenga que estar metido un poco en los mundillos, pero si de ahí por lo menos hemos conseguido abrir a autoras y autores NB que están empezando, que se ven representadas en las autoras que proyectamos, decir, hostia, pues si yo lo que escribo es justo eso que escribes esa de ahí, hostia, pues se la ha publicado esa editorial de ahí, pues voy a leerla y luego voy a mandar yo mi obra ahí. Ahí, al final es que muchas veces, si no lo vemos, no lo hacemos. Y es una tontería, o sea, parece una tontería, pero no. Yo misma, por ejemplo, yo nunca he dudado de escribir, nunca he pensado, no, es que no me van a publicar por ser autora. Mm, Me pueden publicar o no. De hecho, autopubliqué a través de la arena y es como, si no me quieres publicar, pues me autopublico y listo, me da igual. Pero no se me ocurrió escribir misterio dentro de la fantasía, fantasía con misterio, hasta que no leí fantasía con misterio. Siempre he leído novela negra, me encanta la novela negra. Hostia, no se me ocurría mezclarla, hasta que no me leí un relato de Andrés Celada, que la había mezclado y dije, yo quiero hacer esto, esto que ha hecho él, lo quiero hacer yo. Y lo hice porque lo leí. Pues igual si mi pensamiento no es tanto, yo quiero hacer este género, sino me gustaría escribir weird, pero es que todos son autores, o tienes que ser científico para escribir ciencia ficción, o igual no me animaría. Claro, es que hay que verse representado para sentirse representado, no sé. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Al final, poder acercarse a otro tipo de identidades no representadas por los valores hegemónicos o canónicos o como se llamen ahora los constructos, es fundamental para la comunidad, para el bienestar de todos al final. Y bueno, ya antes de finalizar quería preguntarte, ¿hay algo que se nos haya pasado, que quieras destacar, que quieras comentar para el público de Opportunity y de Pórtico por extensión? Pues una chorrada, que antes has dicho que buscabas, habías entrado en la nave buscando cuando estabas haciendo trabajos o como fuente de bibliográfica. ¿Adivinarías cuál es nuestra entrada más visitada en la nave invisible? Tiene el podio eh, inalcanzable, quiero decir, siempre es la entrada más visitada. No van a superar esa entrada jamás. Uf, la verdad que no sé, no sé. El tema o la idea genérica de qué podría ser. Em, no, la verdad que sorprendeme. O sea, seguramente yo La, mismo he entrado varias veces a lo largo de esta puede semana a ser esa entrada. nuestro artículo estrella, es la reseña de Cómoda para chocolate, porque la ponen en los Ah, institutos. Ponen la lectura en los institutos. Y como agua para chocolate es un artículo, yo creo que lo escribió Laura Wellio. Yo creo que es referencia ya. Tendrían que ponerlo en los institutos directamente en plan, entráis y os leéis esto porque mes tras mes, si miramos las estadísticas, el artículo de cómo va para el chocolate es el más visitado. Es increíble, me hace muchísima gracia. qué loco, qué loco. No, Lo- ahora pensándolo, tiene sentido, ¿no? O sea, lectura de instituto, de una autora que también se lee en general bastante, pero no se me habría ocurrido. No se me habría yo espero ocurrido. que los estudiantes que hayan llegado a la nave a través de cómo va para el chocolate, igual se Mm. les haya ocurrido picar en algún otro enlace y decir, coño, pues yo esta novela me la leí
y quedarse y a lo mejor alguna persona se ha quedado ahí con algún título. Pero siempre me ha hecho mucha gracia, que ese ha sido nuestro greatest hit. Muy, muy loco, pero también lo que decías de que quizás la curiosidad puede llevar a descubrir el grandísimo proyecto, la página web que es increíble. Si no la visitaron todavía, por favor, ábranla, vayan a sus varias secciones, disfruten. em, La verdad que está muy y bonita, le dimos un lavado de cara hace un par de años y nos queda muy bonita. visualmente es que es preciosa y cuando lean también todo lo que aparece se van a quedar encantados otra vez más. Así que no puedo dejar de agradecerte Laura, a vos en específico y a la nave invisible también por dar voz a todas las autoras, por participar con nosotros en esta entrevista, por todo el trabajo que hacen, por todo lo que mueven por compartir su experiencia, su conocimiento y acercar a muchos a temas, autoras o cuestiones que quizás no nos damos cuenta, pero nos hacen falta en nuestro día a día. De parte de toda la redacción, te damos las gracias y mm, no sé si querés decir algo más antes de finalizar, cerrar. Muchas gracias Oh, a vosotros por invitarnos. A la gente, si nos puede seguir en redes sociales y comentar, dejadnos comentarios, que nos dé la sensación de que estamos hablando con alguien. Estamos más activas en Instagram y en Blue Sky. También tenemos Mastodon, publicamos también, pero bueno, ahora estamos intentando activar bastante el Blue Sky, ahora que más gente ha venido. Y tenemos un canal de Telegram donde ponemos cuando hemos subido podcast y tal, para que la gente no se pierda, pero ya está, no damos mucho por saco. Pero eso, si comentáis, nos habláis, nos ha hecho mucho de menos. Yo que he llevado Twitter, he llevado muchas veces el Twitter de la nave invisible, ahora mismo estoy llevando Blue Sky, he hecho mucho de menos conversar con la gente. Antes lo hacíamos más y ahora no hay tanta conversación y sí que se echa en falta. Pero nada más, que leáis autoras, que habléis de autoras, que reseñéis autoras y, y ya está. y eso sería. Aprovecho también para pedir al público que sigan también las redes y las cuestiones relacionadas con Pórtico, que al final es la plataforma desde la que nosotros desde Opportunity trabajamos. Es la Asociación Española de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción y también nos unimos a la causa de visibilizar a estas autoras. Y nada, Laura, te vuelvo a agradecer a la nave invisible. Un saludo a todos. Seguimos hablando por Blue Sky. Cualquier cuestión que pueda surgir, estamos acá y espero que sigan descubriendo a tantas autoras como a Laura y su proyecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.